Bueno, hasta ahora fuimos viendo diferentes historias, diferentes capítulos de la Biblia. Arrancamos en Génesis 1 con Adán y Eva, luego seguimos por la línea de uno de los hijos de Adán y Eva, que era Set, luego de Set Noé, Sem, Abraham. ¿Y Abraham por qué era especial? ¿Qué recibió Abraham? Una promesa. Promesas de parte de Dios, ¿sí? Promesas, ¿qué recuerdan de las promesas? Iba a ser una gran nación con muchos descendientes. Esa nación iba a ser parte del pueblo de Dios. Decía Dios que Él iba a ser su Dios y ese pueblo iba a ser su pueblo. Y había varias características de esa promesa. Luego de Abraham viene Isaac, luego de Isaac viene Jacob, luego de Jacob viene José. Y vemos que Israel se consolida en Egipto, ¿sí? Israel va hasta Egipto, ese grupo de personas va hasta Egipto y es luego de un tiempo esclavizado. Igual que como Dios le había dicho a Abraham que iba a ser esclavizado, sucede lo mismo que Dios le dijo. Y está esclavizado durante 430 años. En esos 430 años Israel es esclavo de Egipto, Israel es oprimido por Egipto y sufre. Y aparece una persona. ¿Quién era esa persona? Moisés. Moisés, de alguna manera especial, porque Dios lo dirigió así, termina siendo el nieto adoptivo de Faraón. Luego, por una situación, él tiene que huir al desierto, pasa 40 años en el templo, en el palacio de Faraón, luego 40 años en el desierto, cuidando ovejas, pero luego Dios lo llama a liberar al pueblo de Israel. Entonces Moisés vuelve a Egipto y vemos que hay una confrontación entre Faraón y Moisés, hay diferentes plagas que son juicio de Dios para el pueblo de Egipto, y finalmente está la liberación, ¿no? La liberación de Israel desde Egipto y va a ir hacia la tierra prometida, algo que también Dios le había prometido a Abraham, ¿sí? Un lugar para sus descendientes. Salen de Egipto y la primer gran prueba, ¿cuál es? De que Dios estaba con ellos. La del agua. La del agua. Se abre el Mar Rojo y ellos cruzan el Mar Rojo. Y son totalmente libres, pero todavía no están en la tierra prometida. Y ahora vamos a ver cómo el Señor les da instrucciones, una manera de darle instrucciones, una manera de guiar al pueblo durante este tiempo en el cual no están en la tierra prometida, pero ya son libres. Antes vamos a hacer un ejercicio. A ver quién me acompaña. Díganme 10 marcas de cerveza. Vamos. Quilmes, Budweiser, Brahma, Córdoba, Heineken, Iguana, Corona. ¿Cuál más? Estela. Faltan dos, vamos. Kuzman. ¿Cuál más? Santa Fe. Santa Fe. Bueno, ahí tenemos 10. Creo que tardamos menos de un minuto en decir 10 marcas de cerveza. Ahora, los 10 mandamientos. No matar, 1. Amar a Dios sobre todas las cosas. Segundo, no matar. No matar, sí. No codiciar la mujer del prójimo. No decir falso testimonio. No robar. No robar. Honrar a los padres. No adorar a otros dioses. Tardamos más, Tardamos más, ¿no? Y nos faltan 3 todavía. Pero ¿por qué es importante esto? Porque nos muestra que en realidad no conocemos también los 10 mandamientos y son parte de la ley de Dios, ¿sí? ¿Cómo podemos decir muy rápido 10 marcas de cerveza? Pero los 10 mandamientos nos cuestan bastante. Y vamos a ir a Éxodo 20 y vamos a leer acerca de los 10 mandamientos. Éxodo 21 dice: Luego Dios le dio al pueblo las siguientes instrucciones. Yo soy el Señor tu Dios, quien te rescató de la tierra de Egipto, donde eras esclavo. No tengas ningún otro Dios aparte de mí. Ese es el primero. No te hagas ninguna clase de ídolo ni imagen, de ninguna cosa que está en los cielos, en la tierra o en el mar. Ese forma parte del segundo, ¿sí? Del 4 del versículo 6 es el segundo. No te hagas ninguna clase de ídolo ni imagen de ninguna cosa que está en los cielos, en la tierra o en el mar. No te inclines ante ellos ni les rindas culto, porque yo, el Señor, tu Dios, soy Dios celoso, quien no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses. Extiendo los pecados de los padres sobre los hijos. Toda la familia de los que me rechazan queda afectada, hasta los hijos de la tercera y la cuarta generación.
Pero derramo mi amor inagotable por 1000 generaciones sobre los que me aman y obedecen mis mandatos. El 7. No hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios. El Señor no te dejará sin castigo si usas mal su nombre. Ese es el tercer mandamiento. El 4. Acuérdate de guardar el día de descanso al mantenerlo santo. Tienes 6 días en la semana para hacer tu trabajo habitual, pero el séptimo día es un día de descanso y está dedicado al Señor tu Dios. Ese día ningún miembro de tu casa hará trabajo alguno. Esto se refiere a ti, a tus hijos e hijas, a tus siervas y siervos, a tus animales y también incluye a los extranjeros que vivan entre ustedes. Pues en 6 días el Señor hizo los cielos, la tierra y el mar y todo lo que hay en ellos, pero el séptimo día descansó. Por eso el Señor bendijo el día de descanso y lo apartó como un día santo. En el versículo 12 aparece el 1, 2, 3, 4, quinto mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre, entonces tendrás una vida larga y plena en la tierra que el Señor tu Dios te da. Versículo 13, no cometas asesinato. Versículo 14, no cometas adulterio. Versículo 15, no robes. Versículo 16, no des falso testimonio contra tu prójimo. El 17, no codicies la casa de tu prójimo, no codicies la esposa de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su burro, ni ninguna otra cosa que le pertenezca. Hasta acá por ahora y vamos a hacer un repaso sencillo. El primer mandamiento, no tengas ningún otro Dios. ¿Cómo lo podríamos romper este mandamiento? No me digan teniendo otro Dios. ¿De qué manera sería tener otro Dios? ¿Cómo podríamos estar infringiendo este mandamiento de tener otro Dios que no sea Dios? Que Dios no tenga nuestro corazón en primer lugar, que Dios no esté en nuestro corazón en primer lugar. El amor hacia una persona, más allá del amor que le tenemos a Dios. Mi confianza está en Dios, está en el recibo de sueldo, está en el patrón, en el jefe, en mi empleado, en mi cliente, en mi paciente, en mi caso. ¿En dónde está mi confianza? ¿En mi esposa? ¿En dónde está mi confianza? Dios quiere que nuestra fe sea hacia Él, nuestra confianza sea a Él. Tenemos muchas maneras de romper el primero. Y el segundo, no te hagas ninguna clase de ídolo, ni imagen, ni ninguna cosa que está en los cielos, en la tierra y en el mar. No te inclines a ellos, ni les rindas culto. Sabemos que nosotros como un pueblo protestante, evangélico, bautista, no tenemos imágenes, ¿sí? Pero ¿cuántas veces la gente se inclina ante cosas, ante estatuas, ante estampitas? Y la Biblia es clara y dice, no tenés que tener nada de esto. No las tenés que venerar ni las tenés que tener. Nosotros a veces nos inclinamos por otras razones, a lo mejor no a estatuas e ídolos, pero a veces creamos una imagen nuestra, una imagen de Dios que creamos nosotros y le damos la forma a Dios como nosotros queremos que la tenga y fabricamos un ídolo al que le decimos Dios, pero no es Dios, no es el Dios de la Biblia, es creación nuestra. En cambio, el Dios de la Biblia no es creación nuestra, nosotros somos su creación, ¿sí? Entonces a veces nosotros cometemos el error de que mentalmente nos hacemos una imagen de Dios con su manera de ser, con su carácter, pero como nosotros queremos, no como Dios se expuso en la Biblia, no como Dios se define a sí mismo. El versículo 7, el tercer mandamiento, no hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios. ¿Cómo podemos hacer un mal uso del nombre de Dios? Nombrándolo en vano, o me pasa algo malo, o qué sé yo, por ahí me caí o me golpeé y digo, oh por Dios. ¿Sí? Es una manera de nombrarlo al vicio, al Señor en vano. Decir, oh por Dios. No, si no estamos orando, no tiene mucho sentido esa frase. También tenemos otra manera de nombrarlo en vano a Dios. Si yo le digo Padre, y no creo que Él es mi Padre y que me cuida, lo estoy nombrando en vano. Si yo le digo Señor y no quiero que me gobierne, lo estoy nombrando en vano también. Le estoy diciendo algo al vicio, porque en realidad en mi vida yo no lo estoy reconociendo de esa manera. En el versículo 8 está el cuarto mandamiento. Acuérdate de guardar el día de descanso al mantenerlo santo. ¿Recuerdan lo que era santo? Era básicamente dos cosas. Estar apartado del pecado y apartado para un uso santo. Nuestro séptimo día, si empezamos a trabajar el lunes, ¿cuál es? El domingo. Entonces el domingo es un día especial en el cual
tendríamos que estar atentos a prestar un servicio santo, un servicio a Dios. Un día especial a los diferentes. Dice, vos preocupate por trabajar para vos los otros días, dándole gloria a Dios, por supuesto. Pero el séptimo día tenés que trabajar para Dios, de una manera especial, no para vos, de una manera especial. Y dice, nadie de tu familia, nadie que viva entre ustedes, ni tus empleados, nadie. Nosotros no deberíamos brindar trabajo un domingo, por ejemplo. Es lo que el Señor nos pide, ¿sí? Cuesta, todos los mandamientos cuestan. ¿Habrá uno más importante que el otro? ¿Habrá uno que son sugerencias? Decimos 2 sugerencias y 8 mandamientos. No, son mandamientos, ¿no? Y cuestan, todos nos cuestan, ¿eh? Todos. El que sigue, honra a tu padre y a tu madre, ¿nos costó? ¿Nos cuesta? Oh, nos cuesta mucho, ¿no? Honrarlos, hacer que de ellos hablen bien por nuestra conducta. Que digan, mira, ahí está el hijo de tal. Que hablen bien de ellos por nuestra conducta en público y en privado, ¿no? Honrar a nuestros padres. Respetarlos, no tratarlos de igual a igual. Porque la Biblia nos enseña que si bien todos tenemos el mismo valor, los menores debemos respetar a los mayores. Incluso nos dice la Biblia en otra parte que delante de las canas nosotros nos tenemos que callar, tenemos que respetar a las personas mayores. Esa es la idea. Si la persona es pelada, no la respetamos, nada. No, la idea es que la persona mayor reciba respeto de los que son más jóvenes, ¿sí? Hay gente que es muy grande y no tiene canas. Hay otros que no tienen pelo, hay otros que tienen canas. Y siempre a los mayores hay que respetarlos, pero por el solo hecho de ser mayores, solo por ser mayores les tengo que tener una consideración especial, solo por ser mayores. Sea maestro, profesor, padre, madre, abuelo, policía, lo que sea. Si es mayor que yo, o si está en autoridad dada por Dios, o directamente en la familia, o dada por Dios en alguna institución como la escuela, o la policía, o el ejército, yo los tengo que respetar. Yo tengo que respetar a las autoridades, y los mayores son un tipo de autoridad también para nosotros. En el versículo 13 dice, no cometas asesinato. Y yo creo que ninguno de nosotros, o la mayoría de nosotros, no mató con una pistola o un cuchillo a alguien. Pero esto también va en contra del aborto, por ejemplo. El aborto es un asesinato. Va en contra también de Jesús sube un poco el estándar y dice, cualquiera que llama tonto a su hermano es un asesino. Y no habla solo de, tonto, sino de una relación en la cual uno no perdona al otro, uno lo ofende al otro y lo da por muerto. No quiere relacionarse bajo ningún punto de vista con esa persona. Dice, esta persona es una tonta, una necia, no sirve para nada. Entonces Jesús levanta, mejor dicho, baja el estándar. Dice, asesinato no es solamente hacer que un corazón deje de latir. Asesinato es cuando desprecias a tu hermano y le bajas la persiana, ¿sí? Lo das por muerto, no quieres saber nada con tu hermano. Dice el versículo 14, no cometas adulterio. ¿Qué es el adulterio? Cuando una persona mira a otra que es prohibida. Cuando, el hombre o la mujer. ¿sí? Cuando, una vez casado, uno está mirando la esposa o esposo de otro, ¿sí? Ese es el adulterio. ¿La fornicación cuál es? ¿Por qué son diferentes la fornicación del adulterio? Claro, en la fornicación son 2 personas que tienen relaciones fuera del matrimonio, fuera de consolidar una pareja. El adulterio es cuando la persona, cualquiera de los dos, tiene un esposo o esposa y tienen relaciones con una persona ajena a ese matrimonio. El que sigue dice, no robes. Y en el campamento de invierno del año pasado, lo tocamos medio así nomás, pero creo que lo tocamos así nomás. Pero ¿de qué manera puedo robar yo, además de sacar plata? Si a mí me pagan por hora y no trabajo, ¿estoy robando? Sí. Si a mí me pagan por hora y yo no hago nada, estoy robando, porque voy a recibir una plata por no haber hecho nada. Estoy robando. Esa es una manera sutil de robar y muy común en nuestra cultura, muy común. Podemos ver a la gente que hace las rutas, los ñoquis, los empleados estatales muchas veces son así. Fíjense la gente que hace la ruta, a veces está reforzada, pero a veces, hay una pala, todos los demás están tomando mate o tomando gaseosa, todo muy despacito. Uno hace y los otros miran, después se cambian. Y son maneras de robar. El mandamiento que sigue dice, no des falso testimonio contra tu prójimo.
No mintamos sobre el prójimo, no hablemos falsedad, ¿sí? No significa solamente, significa no inventar sobre el otro, ¿sí? No inventar, no decir algo que es malo y que es falso. Sea bueno o malo, algo falso, no lo tengo que dar. Y después el 17 dice un mandamiento muy fácil de entender, que dice: no codicies la casa de tu prójimo, no codicies la esposa de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su burro, ni ninguna otra cosa que le pertenezca. ¿Cuál es la diferencia entre cometer adulterio y codiciar la esposa del prójimo? Una es desearla y la otra es desearla y tenerla. Pero dice que las dos cosas están mal. Mirar la esposa de otro está mal, y en este decálogo, se llama así al grupo de los 10 mandamientos, no hay ninguno que sea más importante que el otro. Son todos importantes. Son todos importantes. Y fíjense cómo sigue ahí en Éxodo 20. Éxodo 20, 18. Dice: cuando los israelitas oyeron los truenos y el toque fuerte del cuerno de carnero, y vieron los destellos de relámpagos y el humo que salía del monte, se mantuvieron a distancia, temblando de miedo. ¿Vieron? Cada vez que el Señor hace una presencia diferente en la tierra, ¿qué hacemos los humanos? Tenemos miedo. ¿Ese miedo tendrá algún sentido? ¿Servirá de algo ese miedo? Sí, fíjense cómo sigue y dice para qué sirve el miedo. En el 19 dice: entonces le dijeron a Moisés: háblanos tú y te escucharemos, pero que no nos hable Dios directamente, porque moriremos. El 20 dice: no tengan miedo, les respondió Moisés, porque Dios ha venido de esta manera para ponerlos a prueba y para que su temor hacia Él les impida pecar. ¿Sirve el miedo? ¿El temor a Dios sirve? Sí. En Proverbios dice que este temor a Dios es el principio de la sabiduría. Si uno quiere ser sabio y no necio, la primera cosa que tiene que hacer es tener temor de Dios. No querer ofenderle, no querer encontrarse con Él en el medio del pecado. Es tenerle miedo. No es solo un respeto reverente como generalmente se dice. Realmente es tener miedo de que Él te encuentre en pecado. Es tener miedo de ofenderle. No de las consecuencias en nuestra vida, sino de ofenderle a Él. Porque Él es santo y no merece nuestra falta de respeto. ¿Sí? Y sirve ese miedo porque nos ayuda a no pecar. En muchas situaciones en mi vida, lo único que me frenó fue tener miedo a que Dios me encontrara en mi pecado. Tener miedo a ofender a Dios. Las otras cosas ya estaban definidas. Ya podía caer tranquilo en pecado, pero me daba miedo deshonrar tanto a Dios. Me daba miedo que Dios me encontrara en el medio de ese pecado. Como si Dios me hubiera perdido. Él no me perdió. Él ya me encontró. Y no me va a volver a perder. Entonces no es que me va a encontrar en pecado. Simplemente yo voy a estar en pecado y Él va a estar siempre ahí. Nunca me voy a perder de su mano. Y es bueno, ese miedo es bueno y nos hace sabios. Una frase que podemos decir a veces es: el miedo no es tonto. No es tonto. Y el miedo tampoco es necio. Cuando le tenemos miedo a Dios, ese temor, más que un respeto reverente, es un temor fuerte. Nos hace sabios, ¿sí? Tiene una utilidad y una función el miedo. Y el 21 dice: así que el pueblo se mantuvo a distancia, pero Moisés se acercó a la nube oscura donde estaba Dios. Y hasta acá, ¿qué vino primero? ¿La identificación de un grupo de gente como pueblo de Dios o la ley? ¿Qué vino primero? ¿La identificación o esta ley? La identificación. Si primero les dijo: yo soy el Dios de los padres de ustedes, ¿se acuerdan? Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Y ya se había formado. Ya estaba formado el pueblo, sin embargo todavía no tenía ley. ¿Qué vino primero? ¿La liberación o la ley? La liberación. Esto resalta lo mismo que resalta el Evangelio. Primero viene la identificación, primero viene la identificación y la liberación del pecado. Y luego viene la obediencia de parte nuestra. No es al revés. Si hago al revés, ¿qué va a pasar? Me voy a frustrar. Porque si yo quiero obedecer a Dios, pero todavía estoy en Egipto, todavía no he reconocido a Jesús como mi Señor y Salvador, no he entregado mi vida a Él, no quiero seguirle, aunque venga a la iglesia, si yo le quiero obedecer, pero no he nacido de nuevo,
me voy a frustrar. El Señor no diseñó las cosas así. Primero viene la liberación, primero viene la salvación y después viene la obediencia nuestra. A veces creemos que es bueno enseñarle a la gente a obedecer a Dios sin que conozcan a Dios. Y eso es malo, porque los frustra, les muestra que no pueden obedecer a Dios. Una de las aristas de esta libertad que tenemos en Dios es que ahora sí podemos obedecer a Dios. Ahora sí podemos decir, esto es malo, y entiendo que es malo, y no lo quiero para mi vida. Y Dios nos promete las fuerzas para decir, no quiero esto en mi vida porque es malo. Dios nos da las fuerzas para negarnos al pecado. Antes éramos esclavos, no lo podíamos hacer. Entonces querer obedecer la ley de Dios hubiera traído frustración en nuestra vida. ¿Y obedecer la ley de Dios nos lleva al cielo? No, ser el pueblo de Dios nos lleva al cielo. Obedecer la ley de Dios es otro tema, es nuestra muestra de gratitud, de agradecimiento. Pero la salvación no es un premio a tu obediencia, no es un premio a tus buenos pensamientos, no es un premio a que vos entiendas la Biblia. La salvación es un regalo. En ningún sentido es un premio para nosotros, es un regalo, no es un premio. ¿Esto es bueno o es malo? ¿Qué piensan? Es bueno, porque nunca podríamos haber ganado ese premio. Y fíjense qué importante algunas de las condiciones que el Señor pone con respecto a la ley. Vamos a Deuteronomio 27, 26. Yo le doy gracias a Dios porque estamos entendiendo las cosas con una sencillez y ustedes quizás no saben lo diferente que es aprender esto mal y desordenado. Y acá al aprenderlo bien y ordenado, todo parece más fácil y más sencillo. Pero no saben lo difícil que es sacar de la confusión a la gente cuando la gente no agarra así la Biblia de principio, entendiéndolo bien. Es muy, muy difícil. Hubo un científico que decía, es más fácil llegar a la verdad a través del error que a través de la confusión. Y lamentablemente, en muchos púlpitos, en muchas iglesias, hay confusión. Hay confusión. Entonces, ustedes no se dan cuenta lo lindo que es lo que estamos viviendo, de entender bien las cosas de manera clara y ordenada. Es una bendición hermosa. Fue un paréntesis. Ahí en Deuteronomio 27, 26 dice, maldito todo el que no acepte ni obedezca las condiciones de estas instrucciones. Y todo el pueblo responderá, amén. ¿Qué significa amén? Así sea. Así sea. Es decir, estamos de acuerdo. Pero ¿qué le dice el pueblo? Si no cumple las condiciones, ¿qué es? Es maldito. ¿Cuántos mandamientos hay? Acá hay 10. Totales, 613. 613 mandamientos. Pero de estos 10, ¿cumplimos los 10 nosotros? No, no cumplimos los 10. Por lo tanto, por lo que hemos leído hoy, acá, ¿qué somos según lo que entendemos de los mandamientos y entendemos de la Biblia, en lo que leímos y hablamos hoy acá? ¿Qué somos? Malditos. Malditos. Este es el panorama que tenía cualquier israelita honesto. Él sabía que luego de leer la ley, toda la ley, terminaba así, maldito el que no acepte ni obedezca las condiciones de estas instrucciones. Y todo el pueblo tenía que responder, así sea. Y eso los maldecía. Año tras año, vez tras vez, que la gente leía los mandamientos, tenía que decir, somos malditos. Si no era honesto, a lo mejor pensaba que se salvaba, porque varios han creído eso. Pero la verdad es que honestamente cualquier israelita iba a decir, soy maldito por Dios, soy maldito por Dios. La Biblia nos enseña que a nosotros los que no somos israelitas, o que no sabemos si somos israelitas de sangre, algún ascendiente a lo mejor tenemos israelitas, no sabemos. Pero a nosotros, Dios también nos dio una ley en la conciencia. ¿Siempre le hicimos caso a la conciencia nosotros? No. Muchas veces la conciencia nos dijo, no hagas esto, y nosotros lo hicimos. No pienses esto, y lo pensamos. No digas esto, y lo dijimos. No escuches esto, y lo escuchamos. Y esto cumple la misma función en nosotros que cumplía la ley de Moisés, la ley del Sinaí, la ley de Israel en Israel. Además,
hay otro mandamiento implícito. Nosotros cada vez que viéramos la naturaleza y las cosas lindas, teníamos que darle gloria a Dios y darle gracias a Dios por eso. ¿Y lo hemos hecho? Vamos al río y disfrutamos del río los días de calor. Y ahí nomás decimos, gloria a Dios por el río, gracias Señor por el río. O no lo tenemos en cuenta, somos desagradecidos. Bueno, esto produce en nosotros lo mismo que producía en un israelita la ley. Y la ley también lo produce en nosotros. La ley... ¿Vieron cuando barremos que se levanta polvo y hay un rayo de luz? ¿El polvo produce ese rayo de luz? No, pero el polvo hace que ese rayo de luz se vea. De la misma manera, la ley de Dios muestra nuestro pecado, no lo produce. En la Biblia varias veces el lenguaje hace parecer que lo produjera, pero no lo produce, sino que lo muestra. Y eso es una gran función de la ley, mostrarnos el pecado. Leímos recién los 10 mandamientos. Y nos encontramos pecadores, por lo tanto malditos. Si leyéramos el principio de Romanos, del libro de Romanos, la carta de Pablo a la iglesia de Roma, y leemos lo de la conciencia, lo de la naturaleza, nos encontramos malditos también. Hasta acá nuestro panorama es terrible. La ley tiene varias funciones. Una de estas es mostrar el pecado, mostrarnos que no podríamos ser salvos ni dejar de ser malditos si buscamos esto obedeciendo la ley. O sea, si yo obedezco la ley, ¿voy a dejar de ser maldito? ¿Por qué no? Porque no puedo obedecer la ley. No la puedo obedecer de manera perfecta. Fíjense. Ya la rompiste una vez. La rompiste una vez y fuiste. Por ejemplo, Santiago 2:10. Fíjense en Santiago 2:10. La ley tenía que ser cumplida de manera perfecta. Y no solo en el futuro, sino en el pasado. ¿Se entiende? En el pasado yo tendría que ver mi vida y decir, la cumplí bien, perfectamente, para ser salvo. Fíjense en Santiago 2:10 lo que dice. Dale. Pues él obedece todas las leyes de Dios, menos una, es tan culpable como el que la desobedece todas. Qué terrible. El que obedece todas las leyes de Dios, menos una, es tan culpable como todas las otras. Por ejemplo, si yo no honrara a mis padres, soy tan culpable como un asesino. Muy fuerte, ¿no? Fortísimo esto. Si yo no honro a mis padres, soy tan culpable como un asesino. Si yo no honro a mis padres, soy tan culpable como aquella persona que tiene un ídolo en su casa o en su iglesia y se arrodilla frente a esa estatua. Si yo no honro a mis padres, soy tan culpable como un ladrón. Si yo doy falso testimonio, lo mismo. Si yo codicio, lo mismo. Y dice cualquier cosa, puede ser codiciar un auto, una moto, un celular, una mujer, un hombre, cualquier cosa. ¿Se dan cuenta lo difícil que muestra Dios el camino de salvación? Es más, no lo muestra difícil, lo muestra imposible. Si es a través de la obediencia, es imposible para nosotros, es imposible. Queda obvio que para cualquier persona honesta, esa persona es maldita por Dios, ¿sí? Así la describe la Biblia. Es una persona maldita por Dios. Maldita por Dios. No hay forma de cumplir toda la ley. Nadie la podría cumplir de manera perfecta. Y encima hay otras leyes. Hay otras leyes. Por ejemplo, lo voy a mencionar nomás. En Hebreos 9:22 dice, sin derramamiento de sangre no hay perdón. ¿Y se acuerdan? Por un lado, la bendición venía a través de obedecer la ley. Pero el perdón, ¿por dónde venía? ¿Qué tenía que hacer el sumo sacerdote en el templo, en el tabernáculo? ¿Qué tenía que hacer? ¿Se acuerdan? Sacrificar un cordero. Sin derramamiento de sangre no hay perdón. No hay perdón. ¿Cuántos sacrificaron su cordero? Nadie. Nadie. Ninguno de nosotros ha sacrificado el cordero. Sabemos, ya sabemos, gracias a Dios sabemos nosotros que Dios sacrificó su cordero. Pero Dios necesitaba perdón. Él trae el cordero y es Él el que necesita perdón. No, Él lo trajo para nosotros y nos incorpora a su familia compartiéndonos este cordero. Es muy lindo entender esto. Es muy lindo aprenderlo así desde el principio. No saben todo lo que se van a ahorrar, todo lo que van a ahorrar de tiempo y de frustración y de errores, entendiendo bien esto. Otra cosa u otra ley que pone Dios dice que la paga del pecado es muerte. O sea que la consecuencia del pecado es muerte. Fin del asunto, es muerte.
Si nosotros rompimos la ley de Dios, sea la que se dio a los israelitas o la que se dio en la conciencia de cada uno de nosotros, si yo la rompo, ¿qué merezco? Muerte. O sea que ya tengo que reconocerme maldito, tengo que reconocerme digno de muerte. Y hasta ahora el panorama es muy triste y muy duro. Y es real, ¿eh? No es falso este panorama, es real, es real, es real. La ley nos muestra de que no podemos obedecer a Dios, no podemos agradar a Dios, no podemos ganar el cielo, no podemos ganar la salvación. Nos muestra eso, nos muestra una y otra vez de que somos pecadores, que merecemos la muerte, que somos malditos. Eso nos muestra. En Romanos 3:23 dice, todos hemos pecado, todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Nadie. La ley, por un lado, nos muestra nuestro pecado. Y por otro lado, nos muestra también un poco del carácter de Dios. Vemos que es santo, es único. Y que nada diferente a esa santidad y unicidad merece estar cerca. No merece. Él es santo y es único. Es diferente. Tiene otra naturaleza. Es totalmente distinto a nosotros. Y lo pone tan lejos de nuestro. Y la ley nos deja... La Biblia dice que ella misma es como un espejo. Y si uno se ve frente al espejo y tiene lagañas, ¿qué hace con las lagañas? Se las limpia, se las deja, se las limpia. Si está despeinado, la mayoría se peina. Algunos no. La mayoría se peina. Si tiene un mosco pegado acá, se lo saca. La Biblia dice de sí misma que nos sirve a nosotros de espejo. ¿Para qué? Para que nos veamos y entendamos cuál es nuestra condición. Y hasta ahora nos muestra malditos, nos muestra merecedores de muerte. Pecadores nos muestra. Este espejo nos refleja y nos dice, vos no cumpliste toda la ley. No la cumpliste. Por lo tanto mereces maldición. Por lo tanto mereces muerte. Pero sabemos que hay buenas noticias, ¿no? El Evangelio. Y eso es lo que a nosotros nos llena de alegría. Imagínense todos esos años. No me acuerdo bien cuántos eran, pero más de 1000 años, 1500 años más o menos, 1500 años más o menos, de personas que tenían la ley, pero no sabían nada de Jesús todavía. Todos los días sabiendo, si eran honestos, de que eran pecadores y que estaban perdidos, que no había forma de ir al cielo, no había salvación, no había forma de tener comunión con Dios. 1500 años de personas así. Siempre hubo de todos modos gente que esperaban las promesas de Dios. Y esa fe les fue contada como nosotros nos es contado el hecho de creer en el Evangelio. Y el Evangelio tiene buenas noticias, ¿sí? Así como decíamos, sin derramamiento de sangre no hay perdón, sabemos que sí hubo derramamiento de sangre. Y por eso hay perdón, ¿sí? Así como Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte, sigue el versículo y dice, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo nuestro Señor. O sea, la paga del pecado es muerte. La consecuencia de mi pecado, de tu pecado, es muerte. Pero el regalo, no la consecuencia, el regalo que Dios da es la vida, no el premio. El regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Y es bueno saber que sin intervención de Dios estaríamos perdidos, condenados, malditos. Solo a través de su obra, nuestro destino eterno pudo cambiar. Cambiando nuestro vínculo con Él. Éramos enemigos y ahora somos amigos. Éramos extraños y ahora somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Hijos. De extraños a hijos. Ese vínculo solamente lo pudo cambiar Dios, ¿sí? Si nosotros no supiéramos de Cristo, ¿cuál es nuestro destino para la eternidad? ¿Cuál es nuestro destino eterno? La muerte, el infierno. Sin Cristo es lo mismo. Si no supiéramos de Cristo, si Cristo no nos hubiera alcanzado, el destino eterno nuestro sería el infierno. Y cualquier persona que no ha sido alcanzada por Jesús sigue teniendo ese destino para toda la eternidad, la muerte. Sin embargo, Dios cambió eso a favor de nosotros, nos buscó y no nos dio un premio, nos dio un regalo. No lo merecíamos, nos regaló la salvación, nos regaló la vida eterna, ¿sí? En Romanos 3:24, fíjense, lo leamos, Romanos 3:24.
Dice así: sin embargo, Dios nos declara justos, gratuita y bondadosamente, por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. ¿Cuál era el castigo? Maldición, muerte. ¿Pero qué? Dios nos declara justos. ¿Y cómo lo hace? Gratuita y bondadosamente. ¿Por medio de quién? De Cristo Jesús, el que nos liberó del castigo de nuestros pecados. Hemos sido llamados de muerte a vida, de ser extraños a ser hijos, de ser enemigos a ser amigos. Qué lindo es poder ver la historia, poder ver nuestras vidas y reconocer la intervención de Dios en ella. Reconocer que Dios se nos acercó y trajo a Cristo, y que hubo derramamiento de sangre para nuestro perdón, y que hay un cambio en nuestro destino eterno. Hay una diferencia. No somos más malditos, no somos más merecedores de muerte. ¿Por qué? Porque Cristo está en nosotros y nosotros en Él. Eso nos cambia totalmente. Y vamos a leer un pasaje en 2 Corintios 5, que para mí, me gusta mucho repetirlo en las prédicas, porque es un resumen muy grande de muchas cosas, un resumen fundamental, 2 Corintios 5. Fíjense 2 Corintios 5, 14 en adelante. Esto tendríamos que aprenderlo de memoria. Dice: sea de una forma u otra, el amor de Cristo nos controla, nos impulsa. Ya que creemos que Cristo murió por todos, también creemos que todos hemos muerto a nuestra vida antigua. Él murió por todos para que los que reciben la nueva vida de Cristo ya no vivan para sí mismos. Más bien, vivirán para Cristo, quien murió y resucitó por ellos. Así que hemos dejado de evaluar a otros desde el punto de vista humano. En un tiempo pensábamos de Cristo solo desde un punto de vista humano. ¿Qué tan diferente lo conocemos ahora? Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva creación ha comenzado. Todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. Pues Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente, y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos: vuelvan a Dios, pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. ¿Vieron qué pasaje tan rico? ¿Cómo resume tantas cosas importantes? Nuestra vida le pertenece a Él, Él murió para nosotros, por nosotros, Él murió para darnos vida, pero esa vida le pertenece a Él, tenemos que brindársela a Él. Él nos pone en la situación, en la relación correcta con Dios. Nos convirtió en una persona nueva. La vida antigua pasó, una nueva comienza. Dios se reconcilió con nosotros a través de Cristo y nos pide a nosotros que nosotros ayudemos en este trabajo de reconciliación. Y eso lo vamos a hacer predicando el Evangelio. Y Jesús fue la ofrenda por nuestro pecado. Ya vamos a ver más adelante, pero ya lo sabemos en realidad, esta ofrenda por el pecado, ese cordero que era sacrificado para que la persona sea perdonada. Cristo fue la ofrenda de Dios, y no para que Él recibiera perdón, para que vos y yo recibiéramos perdón. Dios no tenía por qué hacerlo. Hasta eso es una bendición. No estaba obligado Dios a esto. Podría habernos pedido que nos esforcemos más y no íbamos a poder. Pero Él mismo trae el cordero a pesar de que Él no tiene un problema de pecado. Lo trae a favor nuestro. Él ofrenda su cordero, pero para nuestro perdón. Es increíble. ¿Y qué merece Dios de nuestra parte por lo que Él ya hizo? ¿Qué piensan? ¿Qué merecerá? Obediencia. Una respuesta de parte nuestra. Nuestra vida. Sin esfuerzo, con esfuerzo. Todo esto. Con esfuerzo, va a costar. Fíjense Romanos 12, 1 al 2.
Ahí dice un poco la respuesta de lo que estamos hablando. Romanos 12. Uno al 2. Dice: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esta es la verdadera forma de adorarlo. En otra traducción puede decir: ese es el servicio que se espera de ustedes. El 2 dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. ¿Vieron qué lindo? Dice que tenemos que entregar nuestro cuerpo a Dios. Dice de qué manera: como un sacrificio. ¿Y qué más? Vivo y santo. Es un sacrificio, es durante nuestra vida y tiene que ser santo. ¿Sí? Santo. No puedo decir: bueno, Dios, te entrego mi vida cuando estoy muriendo nomás. Cuando vamos al cielo: Señor, ahora sí te entrego mi vida. No. Mientras estoy vivo tengo que buscar agradarle a Dios. Tengo que darle mi vida. ¿Sí? Y tiene que ser santo y va a ser sacrificial también. También dice: ¿cuál es el motivo por el cual uno tiene que entregar su cuerpo a Dios? ¿Cuál es el motivo? Lo que Él hizo. Lo que Él ya hizo por nosotros. ¿Y qué hizo? Lo que decíamos recién: nos liberó de la maldición, nos liberó de la muerte, trajo su cordero como ofrenda por el pecado nuestro. Él merece esto. No es para ganar el favor de Dios. Si el favor de Dios es un regalo que ganó Cristo, pero que a nosotros nos lo regala. No es un premio a la salvación, es un regalo. Entonces, ¿qué merece Él de mi vida? Merece mi vida entera. Y dice que tengo que buscar la manera de adorarlo, que es esta, la verdadera forma de adorarle, es ese tipo de sacrificio. Y dice el 2, ¿de qué manera también me puedo guiar? ¿Qué dice el 2? Que no tengo que imitar las conductas ni las costumbres de este mundo. Y que tengo que dejar transformarme por Dios en una nueva persona a través de cambiar, ¿qué? La manera de pensar. Y de esa manera vamos a aprender cuál es la voluntad de Dios para nosotros. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nosotros? Lo vamos a entender después de que Dios nos cambie la manera de pensar. Pero ¿cómo voy a ir dejando que Dios me cambie la manera de pensar? En parte, dejando de imitar las conductas y costumbres del mundo, siendo diferentes. En todo, siendo diferentes a la hora de trabajar, siendo diferente a la hora de ser novio, a la hora de ser esposo, esposa, madre, padre, siendo diferente. Tengo que ver el mundo y entender que el mundo busca hacer las cosas mal, por naturaleza. Pero ahora que estamos en el mundo, pero no somos del mundo, porque Dios nos adoptó, tengo que cambiar mi manera de actuar. Y al cambiar mi manera de actuar, dejar de imitar las conductas y costumbres del mundo, Dios de poquito voy a ir cambiando mi manera de pensar. Y de esa manera voy a conocer más y más la voluntad de Dios para mi vida. Y no hay nada más lindo que eso, saber qué quiere Dios de tu vida. ¿Vieron un laberinto? ¿Vieron los laberintos? ¿Jugaron al laberinto alguna vez? ¿En algún laberinto? Me gusta una frase que dice: qué lindo es tener de tu lado al único que ve este laberinto desde arriba. Porque viste, cuando estás en el laberinto que no sabes para dónde ir, no sabes qué hacer. Si estás en el de Tanti, en el de Pecos, que es de vidrio, te golpea, no sabes Bueno, la vida es igual. Si no sabes para dónde ir, te vivís golpeando. Pero si tenés a alguien que ve el laberinto desde arriba, deja que te guíe. Y acá te está diciendo cómo te guía. No imite las conductas y costumbres del mundo. Presenta tu cuerpo como sacrificio vivo y santo, agradable a Él. Yo te voy a enseñar mi voluntad, te dice el Señor. Y es hermoso esto. No tenés que golpearte para aprender las cosas. No. Tenés que orar para aprender las cosas. No tenés que golpearte. ¿Podés aprender a través de golpearte? Sí. Pero no te hace falta golpearte. Podés hacer las cosas bien y de una. Es una bendición hermosa esta. Y volvemos a Éxodo 20. Éxodo 20, 22. Entonces el Señor le dijo a Moisés: dile al pueblo de Israel lo siguiente:
Ustedes han visto con sus propios ojos que les hablé desde el cielo. Recuerden que no deben hacer ningún ídolo, ni de plata ni de oro, que compita conmigo. Háganme un altar de tierra y ofrézcanme sus sacrificios, sus ofrendas quemadas y ofrendas de paz, sus ovejas y cabras y su ganado. Constrúyanme un altar donde yo determine que recuerden mi nombre, y allí me presentaré ante ustedes y los bendeciré. Si usan piedras para construir un altar, que sean piedras enteras y en su forma original. No den forma a las piedras con ninguna herramienta, pues eso haría que el altar fuera indigno de un uso santo. No suban escalones para acercarse a mi altar. Si lo hacen, alguien podría mirarles bajo la ropa y ver su desnudez. Fíjense que el altar tiene particularidades, ¿no? Y una particularidad que me llamó la atención es lo de las piedras. ¿Qué dice de las piedras? Que sean naturales, su forma original. Que la gente no le podía fabricar, no le podía dar forma, ¿sí? No podía ser una piedra a la cual un humano le haya dado forma. Tenía que ser una piedra a la que Dios le dio forma, ¿sí? Y así es el templo, el altar grande que Dios ha hecho, el perfecto. ¿Cuál es el lugar perfecto de Dios? El cielo. Y no lo hizo ningún humano. Nunca lo hizo un humano. La presencia de Dios va a estar en diferentes lugares. Va a estar en el tabernáculo, que ya lo vamos a ver más adelante, que era una carpa muy grande que había, muy especial, donde Dios estaba ahí. Luego va a estar en el templo. Ahora está en la iglesia, en nosotros, no en el edificio, sino en nosotros, los que somos hijos de Dios. Pero hay un lugar que es muy superior, el cielo. Ahí está la presencia perfecta, pura de Dios. Ahí está la manifestación plena de Dios, ¿sí? El cielo. Y en el cielo no hay nada hecho por nosotros, excepto las heridas que le hicimos a Cristo. No hay nada más. En ese lugar nosotros no participamos de fabricarlo. No fabricamos el cielo. Dios lo fabricó. Dios lo fabricó. Y desde el principio Dios está diciendo cómo va a ser su casa. No le den forma a las piedras. No lo hagan así. ¿Dónde va a estar Él manifestándose? ¿Dónde Él se va? ¿Dónde va a ser el lugar de adoración, de comunión con Dios? ¿No puede ser creado por humanos? ¿Y cuál es el eterno lugar de Dios? El cielo. Y fíjense, vamos a ir a Hebreos 8. Vamos a Hebreos 8. Qué lindo es entender todo esto desde el principio y ordenadamente. Vamos a Hebreos 8, lo vamos a leer enterito, bien entero. Hebreos 8. Dice, el punto principal es el siguiente. Tenemos un sumo sacerdote, quien se sentó en el lugar de honor a la derecha del trono de Dios majestuoso en el cielo. ¿Quién es ese sumo sacerdote? Jesús, Cristo. El 2 dice, allí sirve como ministro en el tabernáculo del cielo, el verdadero lugar de adoración construido por el Señor y no por manos humanas. Ya que es deber de todo sumo sacerdote presentar ofrendas y sacrificios, nuestro sumo sacerdote también tiene que presentar una ofrenda. Si estuviera aquí en la tierra, ni siquiera sería sacerdote, porque ya hay sacerdotes que presentan las ofrendas que exige la ley. Ellos sirven dentro de un sistema de adoración que es solo una copia, una sombra del verdadero que está en el cielo. Pues cuando Moisés estaba por construir el tabernáculo, Dios le advirtió lo siguiente: asegúrate de hacer todo según el modelo que te mostré aquí en la montaña. Pero ahora a Jesús, nuestro sumo sacerdote, se le ha dado un ministerio que es muy superior al sacerdocio antiguo, porque Él es mediador a nuestro favor de un mejor pacto con Dios basado en promesas mejores. Si el primer pacto no hubiera tenido defectos, no habría sido necesario reemplazarlo por un segundo pacto. Que ese versículo, aunque ustedes no se den cuenta ahora, es clave. ¿Por qué? Porque el pacto anterior, ¿de qué dependía? Dependía de mi obediencia. Lo que estábamos leyendo en Éxodo dependía de mi obediencia. Si no había obediencia, había muerte y había maldición. Pero este no depende de maldición, no depende, de nuestra obediencia. Este depende de la voluntad y del carácter de Dios. Entonces ya no está dependiendo de mí. Menos mal que no depende de mí ni de vos, porque si dependiera de mí o de vos, estaríamos muertos, malditos para siempre, por toda la eternidad, condenados al infierno. Pero si estamos en Cristo, ya no hay más maldición, ya no hay más muerte, hay cielo, hay vida eterna. Y por eso el 7 dice, en Hebreos 8:7 dice, si el primer pacto, ese que les decíamos recién,
no hubiera tenido defectos, no habría sido necesario reemplazarlo, o sea que está reemplazado con un segundo pacto. Pero cuando Dios encontró defectos en el pueblo, dijo: se acerca el día, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y de Judá. Este pacto no será como el que hice con sus antepasados cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto. Ellos no permanecieron fieles a mi pacto, por eso les di la espalda, dice el Señor. Pero este es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel en ese día, dice el Señor. Pondré mis leyes en su mente y les escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿A qué les suena esto? Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. La promesa hecha a Abraham miles de años antes. ¿Vieron? El Señor cumple sus promesas. Él es fiel, Él cumple sus promesas. Y dice el 11... y no habrá necesidad de enseñar a sus vecinos, ni habrá necesidad de enseñar a sus parientes, diciendo: deberías conocer al Señor, pues todos ya me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande. Perdonaré sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados. Eso último se lo prometió Dios a Jeremías. El 13 dice: cuando Dios habla de un nuevo pacto, quiere decir que ha hecho obsoleto al primero, el cual ha caducado y pronto desaparecerá. ¿Qué les queda de esto? Quédense ahí en Hebreos porque vamos a seguir un poquito más en Hebreos. Pero ¿qué les queda de este último versículo? Cuando Dios habla de un nuevo pacto, quiere decir que ha hecho obsoleto el primero, el cual ha caducado y pronto desaparecerá. ¿Qué pasa con el pacto anterior? Queda inválido, no sirve más, ha caducado. Yo estoy obligado, hablo de obligación, para ganar el cielo, obedecer la ley. No, soy libre de eso. Cristo cumplió la ley, la de la conciencia. Cristo cumplió la ley de Moisés. Cristo cumplió todo lo que se exigía de cualquier humano. Todo lo santo que Dios exigía de cualquier humano, Jesús lo cumplió con su vida. Y de esa manera va a invalidar este pacto. En Mateo dice: yo no he venido a abrogar, a quitar la ley. Pero cuando Él muere, sí la quita. Su venida fue para cumplirla, porque Él era judío y tenía que cumplir todo esto. Además era humano y tenía que cumplir todo esto. Y siendo Dios también era humano y tenía que cumplir con todo esto. Pero con su ida, con su sangre, inaugura un nuevo pacto, el que estamos leyendo ahora. Y ese nuevo pacto me hace libre de tener que ganar el favor de Dios a través de mi obediencia todos los días. Me hace libre de la maldición. ¿Por qué es importante entender esto? Para entender de que de ninguna manera nosotros podríamos haber ganado el cielo. La salvación es un regalo, no es un premio para nosotros. Es un premio para Jesús porque cumplió todo, pero para nosotros no, para nosotros es un regalo. La salvación no es un premio por tu fe, no es un premio por tus buenos pensamientos acerca de la Biblia o de Dios, no es un premio por tu conocimiento, no es un premio por tus buenas acciones. La salvación es un regalo, no es como el antiguo pacto que dependía de mi obediencia. La salvación depende de la obediencia de Jesús, y Él fue obediente y vivió y murió de tal manera que Él nos da entrada a este nuevo pacto, y Él es nuestro sumo sacerdote. Él es el inaugurador de este nuevo pacto. Él es el que nos da acceso. Él es el camino, la verdad y la vida. Él es la puerta y es el camino. Por Él tenemos acceso a este pacto. Si no estuviera Él, lo único que tendríamos es acceso al infierno. Condenación, muerte, maldición. Pero en Él tenemos todo muy diferente. Y fíjense, Hebreos 9. Vamos a leer algunos versículos, pero después léanlo entero. Lo que estamos aprendiendo del Antiguo Testamento y lo de Hebreos es fundamental. Es muy lindo interrelacionarlo. Fíjense Hebreos 9:9. Esta es una ilustración que apunta al tiempo presente. ¿Cuál era la ilustración? Lo que estamos leyendo de Moisés. La carpa, el tabernáculo, era una ilustración, era una sombra de lo que pasó en Cristo. Dice el 9, esta es una ilustración que apunta al tiempo presente, pues las ofrendas y los sacrificios que ofrecen los sacerdotes no pueden limpiar la conciencia de las personas que los traen. Pues ese sistema antiguo solo consiste en alimentos, bebidas y diversas ceremonias de purificación, es decir, ordenanzas externas, ordenanzas para el cuerpo, que permanecen vigentes solo hasta que se estableció un sistema mejor. Jesús trae ese sistema mejor. Ese sistema de salvación que es mejor. El 11 dice, entonces Cristo ahora ha llegado a ser el sumo sacerdote por sobre todas las cosas buenas que han venido.
Él entró en ese tabernáculo superior y más perfecto que está en el cielo, el cual no fue hecho por manos humanas ni forma parte del mundo creado, con su propia sangre, no con la sangre de cabras ni de becerros. Entró en el lugar santísimo una sola vez y para siempre, y aseguró nuestra redención eterna. El 15, versículo 15. Y por eso Él es mediador de un nuevo pacto entre Dios y la gente, para que todos los que son llamados puedan recibir la herencia eterna que Dios les ha prometido. Pues Cristo murió para librarlos del castigo por los pecados que habían cometido bajo ese primer pacto. Fíjense el 27. Así como cada persona está destinada a morir una sola vez y después vendrá el juicio, de la misma manera también Cristo fue ofrecido una sola vez y para siempre, al fin de quitar los pecados de muchas personas. Cristo vendrá otra vez, no para ocuparse de nuestros pecados, porque ya lo hizo, sino para traer salvación a todos los que esperan con anhelo su venida. Jesús vuelve y trae la salvación para nosotros. Y si nosotros morimos antes de que Él vuelva, nosotros vamos a Él y ya tiene la salvación para nosotros. Aunque nosotros no vemos el cielo, tenemos confianza en que Jesús cumple su promesa y que vamos a vivir con Él para siempre. Vamos a tener vida eterna en el cielo, con este regalo que se llama salvación, que Dios nos ha dado, que no es un premio, es un regalo, ¿sí? Entender esto es fundamental para entender a Cristo y su obra. Entender esto es fundamental para no caer en errores como querer ganar el favor de Dios a través de la obediencia. El favor de Dios lo ganó Cristo y de manera perfecta para nosotros. Pero, ¿esto me hace libre de cualquier parte de la ley? No. No voy a cumplir la ley. ¿Es bueno honrar a los padres? ¿Es bueno no matar, no mentir, no codiciar, no adulterar? ¿Es bueno? Sí, es bueno. Dios me llama a cumplir eso, pero no para ganar su favor, porque ya lo ganó Cristo. Dios me llama a eso porque Él lo merece. Porque Él merece que nos conduzcamos de esa manera en esta tierra. Pero no para ganar la salvación, ¿eh? En todo caso, es mi obediencia como una muestra de agradecimiento, de gratitud a Dios por lo que Él ya hizo, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, las costumbres. Honrar a los padres, ¿es una costumbre del mundo? No. ¿Y qué decía Romanos 12? No imiten las conductas y costumbres del mundo. La conducta del mundo siempre va en contra de los 10 mandamientos. Siempre. Va en contra de los mandamientos de Dios. Dios me hace libre de la maldición de la ley. Dios me hace libre de la parte de la ley que es ceremonial, que tiene que ver con ceremonias o con rituales. Pero Dios espera de mí que yo cumpla la parte moral, de conducta, de principio de ley que Él ha dejado en Éxodo, en Levítico, en Deuteronomio. Hay partes de ahí que son principios morales, ¿sí? Principios de conducta, que no tienen nada que ver con rituales ni con ceremonias, tienen que ver con conducta. Y Dios lo pide de nosotros porque Él merece que llevemos una vida diferente, no imitando las conductas y costumbres del mundo, sino llevando una vida que a Él le agrada, ¿sí? Pero insisto con esto que es fundamental y es clave, no es para ganar el favor de Dios, Jesús ya ganó el favor de Dios, es porque Él merece que nuestra vida sea diferente, ¿sí? ¿Vamos a orar? ¿Parece? Disculpa, ¿Sí? En Gálatas 5 habla que no estamos obligados a cumplir la ley de Moisés. Dale, ¿querés leerlo? ¿Lo tenés ahí a mano? En el 8, versículo 8. Cuando el Espíritu se nos guía, cuando ya nos entregó el Espíritu de Jesús, dice, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Ya no estamos obligados. ¿Saben lo lindo que es eso? No estamos obligados. Simplemente el Señor nos pide porque es la manera de vida que a Él le gusta, le agrada, ¿sí? Porque reflejan su carácter. ¿Lo vemos a Dios robando? No, Dios no le roba a nadie. ¿Lo vemos a Dios teniendo ídolos? No, no tiene ídolos. Reflejan el carácter de Él o refleja lo que Él tiene pensado para nosotros también, ¿sí? Pero no es una obligación para la salvación, no es un requisito para la salvación, es nuestra gratitud. Es nuestra manera de expresar gratitud, queriendo cumplir su ley. Pero es nuestra gratitud, ¿sí? No es un requisito o una obligación para salvación. La salvación se la ganó Jesús. La salvación está asegurada y está firme con Jesús, ¿sí? Es la manera que Dios quiere que nosotros vivamos para agradarle a Él, ¿sí? Es como con el pueblo. Fue liberado. Bien fuerte. Sí, es como con el pueblo de Israel. Fue liberado y después de eso... Primero liberado y luego recibe la ley, que lo identifica a ese pueblo. Nuestra conducta también tiene que ser una distinción, pero no es una obligación, no es un requisito para salvación,
obedecer los mandamientos. No, no es eso. Es una muestra de gratitud a Dios, ¿sí? Bueno, vamos a orar.